En la penumbra que precede al amanecer orbital, la monasteria aureliana flotaba como una costilla de humanidad alrededor del satélite muerto llamado Elda 9. Sus armazones curvados y sus jardines suspendidos formaban una corona metálica que respiraba con lentitud, motores de corrección, plataformas agrícolas giratorias. Las celdas de los devotos que mantenían la liturgia de la ingeniería. Desde la distancia, la colonia parecía un relicario, un altar que la humanidad había construido en la soledad del vacío para recordar lo que alguna vez fue Dios y lo que todavía podía ser esperanza. En el helicón central, la capilla de la nave mayor, una luz dorada deslizaba sombras largas sobre retablos de placas solares y vitrales de silicio. Las voces de la comunidad no eran canto, sino la suma de pequeños zumbidos, sistemas de soporte, susurros de reparación, que, unidos, formaban la música necesaria para que la monasteria siguiera girando. Allí, entre reliquias electrónicas y símbolos hechos de metal recalentado por la radiación estelar, yacía el soldado que nadie había imaginado como leyenda, Mateo Serrano, veterano de 4 campañas. Un cuerpo esquivado por la muerte pero marcado con su cercanía. Su nombre no era para letras de la historia todavía, era más bien un epígrafe a medias, sus líneas escritas con cicatrices y silencios. Mateo sostuvo entre sus manos una pequeña cruz holográfica, una holocruz cuyo brillo se alimentaba de recetas antiguas de luz y memoria. Esa cruz provenía de la capilla del primer módulo habitacional, había acompañado funerarias por pérdidas que la monasteria no podía enterrar en la gravedad de Elda 9. A su lado, enrolladas alrededor de un pulgar, unas cuentas de oración, cuentas bruñidas por la arena de otro mundo, trenzadas con hilo de la bandera rasgada de la colonia. Cada una un latido de promesa entre vecinos que habían perdido nombres pero retenían juramentos. Y en la solapa interior de su armadura, doblado con la precisión de un ritual, estaba el recorte más frágil de todos, una estrellita de papel, dibujo de una niña. Tinta corrida por lágrimas que Mateo nunca permitió que cesaran. Objetos pequeños, simbólicos, fieles testigos de todo lo que era humano, que cargaban la densidad de siglos. Cuando el primer sensor exógeno parpadeó rojo en la consola, la monasteria no lo interpretó como el comienzo de la guerra, sino como una interrupción en la liturgia. Los monolitos sensoriales recolectaron una firma imposible, no era un asteroide, no un cometa, era una marea inteligente que venía de fuera del sistema, una sombra revestida de tecnología antigua y precisa. Los relojes dejaron de contestar el tiempo normal para la gente que vivía en el repique constante de los motores. El Consejo de Hermanos, ingenieros, sacerdotes de sistemas y operadores, convocó silencio mientras las probabilidades alineaban sus números como soldados en marcha. Desde fuera, en el abismo que antes había sido paisaje, emergió la forma de algo que no pertenecía a la línea de la creación humana, una estructura viva, cambiante, que pareciera respirar y pensar al mismo tiempo. Los observadores lo nombraron Car, un enjambre de naves que se abrochaban como escamas alrededor de un núcleo que brillaba con bilis azul. No había diplomacia en la primera lectura de sus señales, había cálculo, y en ese cálculo un frío que olía a conquista. La antena principal de la monasteria recibió la primera proposición, integración o aniquilación. Una palabra que la gente común escuchó como una sentencia. Mateo, con la cruz y las cuentas pegadas a la piel, miró la ciudad flotante que había protegido. No pensó en su propio cuero ni en sus medallas gastadas, pensó en la estrellita de papel. Pensó en la manera en que una pequeña figura podía sostener toda una arquitectura de promesa. Había sido soldado porque le tocó serlo, ahora, en ese silencio previo al choque, comprendió que su papel no era solo pelear, sino mantener encendida una fe que no se prendía por decreto, que se recitaba con actos. La monasteria podía cruzar la órbita y esconderse, podía apagar sus emisiones y camuflarse entre los fragmentos del satélite. Pero la CAR no buscaba guerra particular, buscaba algo más amplio, una asimilación de voluntad que empezaba con la sumisión de puntos aislados, de creencias. La victoria que pretendían imponer era un apagón lento. Mateo pensó en la holocruz, en las cuentas, en la estrellita, y en el hueco de silencio que dejaría una colonia extinguida.
La decisión brotó como una certeza que no dependía ya de la insignia sino de la persona que aún podía elegir. El amanecer, esa promesa de luz que en la monasteria llevaba el color de la fe, dorado, tibio, se transformó en una marca que habría que defender con algo más que armas. Había que defender el sentido que la colonia representaba para millones en sistemas lejanos, un faro de resistencia cultural. La CAR no solo venía por el metal, venía por la imposición de su lógica, venía por la anulación de aquello que se reza en las noches en que solamente queda la compañía de la propia respiración. Mateo, en la capilla, puso la holocruz contra su pecho y entendió que su cuerpo podía convertirse en ofrenda o en muro. Optó por lo que la historia recordaría. La monasteria era una arquitectura de rituales técnicos, túneles de mantenimiento que parecían claustros, huertos hidropónicos que servían como jardines de meditación, talleres que eran talleres y oratorios al mismo tiempo. En la cubierta de comando, bajo un cúpula de observación, los hermanos y las hermanas de la ingeniería trazaron un mapa holográfico del ataque. Las líneas que representaban a la CAR eran muros móviles, sus naves se reconfiguraban con la fluidez de un líquido, cerrando posibilidad tras posibilidad. Mientras la colonia mantenía su calma externa, internamente se medían tiempos, ángulos y probabilidades como si se tratara de plegarias con cálculos. La CAR ofreció lo que siempre ofrecen los que vienen a borrar, proyectos de integración, protocolos que convertirían a la monasteria en satélite de una conciencia mayor. No fue un ultimátum retórico, fue un vector de campos que empezó a filtrar comunicaciones, intentando infectar los sistemas de soporte con decisiones que la colonia rechazaba en principio. Si una estación aceptaba, sus motores, sus sensores y sus algoritmos pasarían a obedecer otra lógica y, con ella, la identidad de quienes la habitaban sería reescrita en capas de silicio. Los más jóvenes de la monasteria no conocían otra guerra que la que contenía códigos y cortocircuitos, los veteranos conocían la sensación de que la rendición podía ser una venda. En el salón de estrategia, Mateo se movía con la calma de quien ha visto el extremo y ha tomado medidas. Su armadura de patrulla, una placa de aleación color marfil con remaches de cobre, comenzaba a envejecer ante sus ojos, la insignia de la compañía estaba mellada. Una rotura en la placa del hombro como recuerdo de batallas anteriores. Era un soldado hecho de acumulaciones. Su pensamiento táctico era geométrico, mantener la cadencia de la monasteria, proteger los reactores vitales, evitar la toma de los sistemas automáticos. Pero también tenía otra idea, más arriesgada, más propia de quienes saben que la guerra exige actos que no caben en protocolos. El plan inicial fue defensivo, lanzar drones de interferencia, crear un falso perfil de la monasteria que hiciera creer a la CAR que habían sido asimilados y luego atacar desde dentro. Pero cuanto más se estudiaba la estructura del enemigo, más se comprendía que la CAR no solo sumaba volúmenes de metal, sino que poseía una arquitectura de pensamiento que no se rendía a simulaciones sencillas. Mateos vio, en los patrones de la CAR, una consistencia, un núcleo de implantes que modulaban la decisión de sus escamas. Un núcleo era lo que la monasteria podía no solo dañar, sino provocar que explotara en un pulso que, si bien letal, podría borrar la intención de la CAR en una zona amplia. El riesgo era monumental, detonar el núcleo de la monasteria en una manera que arrasase la proximidad equivalía a sacrificar la colonia. Pero había una variable que inclinaba la balanza, la monasteria, por su diseño monástico, poseía una reserva de energía capaz de generar una implosión dirigida que no sería simplemente catastrófica, sino estratégica. Mateo elaboró un plan rastreando los puntos débiles, usar los sistemas de traslado de carga como corredor para introducir una carga EMP/diagonal antimateria improvisada hacia un punto de acoplamiento de la CAR. Distraer con señuelos y navegación errática y, en la franja final, convertir la monasteria en una llamarada que rompiera la coherencia del enjambre. En términos prácticos, la colonia sacrificaría su forma para aniquilar la voluntad que venía a borrar su fe. Los debates morales ardían como si fueran fósforos en manos de monjes. ¿Era legítimo decidir la muerte de tantos para detener la expansión de lo que se veía como un mal mayor? ¿Tenían derecho de ejecutar un acto de magnitud tan absoluta?
Mateo, que no era representante ni jurado, era el que debía ejecutar. La responsabilidad pesaba, pero su convicción no se debilitaba. Él no buscaba convertirse en mártir por ostentación, sino por la necesidad de que algo de ese altar sobreviviera, incluso solo en relatos. La idea era preservar la metáfora más que la materia, enseñar a otros que la fe podía ofrecer resistencia inteligente, no solo ciega. En la sala de carga, donde el aire olía a ozono y aceite, los arreglos comenzaron a tomar forma. Los artesanos de la monasteria trabajaron con piezas que no eran suyas originalmente, componentes recuperados de interceptores, relés reciclados, un núcleo de condensador robado a una antigua sonda. Las cuentas de oración y la holocruz se convirtieron en talismanes que los encargados de la ruta llevaban pegados a sus muñecas, recordatorios físicos de por qué se hacía aquello. La estrellita de papel fue colocada en el compartimento del equipo principal, no por superstición, sino para que la idea de una niña, de un futuro inocente, no se perdiera en la logística. La estrategia tuvo capas tácticas. Primero, un falso gesto de entrega que consistía en emitir señales de aceptación fragmentadas para engañar a las ondas CAR. Segundo, el envío de un equipo reducido, no más de 20. Para dislocar el acoplamiento principal del núcleo enemigo. Tercero, la detonación controlada del reservorio de la monasteria, que debía producir un pulso disruptor suficiente como para intervenir en la red de decisión de la CAR. Mateo no llamaré a esto valentía, era cálculo con fe. La fe no era ciega, era la capacidad de apostar por una certidumbre interior cuando todas las variables externas parecían negarla. Mientras la flota enemiga se aproximaba con la paciencia de quien sabe el ritmo de una conquista, la monasteria realizó la maniobra de falsa sumisión. En la distancia, las escamas del enjambre se acercaron, analizando y modulando. Los monjes ingenieros desactivaron sistemas que podrían haber salvado la nave si hubiera sido una guerra convencional, eligieron, en cambio, mantener activos los que eran imprescindibles para la maniobra final. Los rostros que Mateo veía eran de gente que había aprendido a confiar no en la seguridad, sino en el peso de una decisión compartida. En esa confianza, la ciudad flotante encontró su espada. El engaño funcionó el tiempo suficiente para que la CAR se diera una fracción de su formación, como si oliera un posible festín. Sus sondas se pelearon por el territorio mal representado, y la monasteria aprovechó para abrir un corredor de carga. Mateo lideró el pelotón reducido, veteranos con la mirada de quien ha visto el fuego de cerca, técnicos ágiles y dos jóvenes novicios cuya inexperiencia brillaba como luz por pulir. Todos portaban símbolos, todos cargaban historias. La misión era de precisión quirúrgica en un teatro de guerra que parecía cada vez más consciente. El primer encuentro fue silencio y chispas. Las escamas CAR, al contacto, no explotaron como querían los guiones épicos, se retorcieron, se adaptaron, desplegaron trazadores de pulso que buscaron penetrar en el software de la monasteria. Un miembro del equipo cayó en la primera curva, no por balas, sino por un intercambio de algoritmos que su cuerpo no soportó. El dolor fue breve y su caída, silenciosa. Mateo lo cubrió con una manta mientras seguía avanzando. La compasión no distraía sino protegía la lógica del acto entero, cada vida que se tomaba era una cifra en el cálculo. Cada muerte una posibilidad de dolor que no podía ocultarse. Las cámaras del corredor mostraron un paisaje de metal y sombras. Las manos trabajaban con la exactitud de médicos que abren un corazón, desvío de energía, sobrecarga de condensadores, enganche de una carga de pulsos que no existía en catálogo alguno. Se trataba de improvisar lo que los manuales no contemplaban. En los talleres, las piezas parecían rezar al ser ensambladas, una placa con un grabado de la holocruz sirvió de soporte para un relé, una cuenta de oración se utilizó como aislamiento entre bobinas. Por coincidencia o por destino. La línea entre lo profano y lo técnico se disolvía en la prisa. La CAR detectó la maniobra más rápido de lo esperado. La formación empezó a cerrarse con violencia, naves que se suicidaban como taladros, interceptores que apostaban por el martirio táctico, y el espacio entre las escamas se volvió lleno de chispas.
La monasteria emitió contramedidas, y la batalla adquirió la textura de fuegos cruzados de luz y metal. En ese maremoto, el plan de Mateo comenzó a mostrar fisuras. La maniobra para colocar la carga cerca del núcleo enemigo requería un ajuste de sincronía que tropezó con la caída inesperada de un relé. El tiempo se volvió un enemigo palpable, un cronómetro que latía en pecho propio. Bajo un estruendo que el oído humano apenas registraba en el vacío, Mateo se enfrentó a una decisión a una escala micro: arriesgar la carga, intentar una instalación manual y exponerse al retorno de fuego CAR. O abortar y salvar algunas vidas, perdiendo la oportunidad de detener la expansión. Eligió exponerse. Era la encarnación de la apuesta por la fe que se transforma en acción. Con su casco parcialmente abollado y la holocruz proyectando una luz temblorosa sobre el metal, Mateo se deslizó por la tubería de acoplamiento y encontró el punto de anclaje. La instalación fue un poema de precisión bajo catarata de ruido: manos que soldaron, ojos que corrían lecturas, cuerpos que se hicieron uno con la máquina. A cada segundo, la armadura de Mateo acumulaba marcas, rasguños profundos, soldaduras arrancadas, una fisura en la visera que le dejó una rayita de luz directa en la frente. No había heroísmo vanidoso, había trabajo. Era como si estuviera orando con los dedos. Cuando la carga estuvo en su lugar, el sistema mostró una anomalía: el detonador manual no respondía desde el compartimento remoto por un fallo en la red de control. La alternativa era simple y terriblemente humana: llevar el detonador en persona a la consola central del acoplamiento y activarlo manualmente, sabiendo que el trayecto sería una exposición directa y prolongada al núcleo del enemigo. Las escamas CAR intensificaron su presión. Sonido y luz formaron un martilleo sobre la estructura de la monasteria. Cada paso de Mateo en aquel corredor fue un latido que llevaban en las aristas del casco. Los compañeros lo cubrieron, sacrificaron sistemas de apoyo. Una joven novicia quedó como referencia para enviar señal de posición y luego debió correr a una nueva cobertura. La vida se medía en metros. Casi como una liturgia, cada movimiento fue acompasado por la holocruz que proyectaba sombras en la pared metálica. Al acercarse a la consola, Mateo comprendió que el detonador requería un gesto humano de afirmación, una coincidencia de voluntad. Debía introducir un código no solo tecnológico, sino simbólico. Una contraseña que combinaba elementos del credo de la monasteria. Fue la holocruz la que sirvió de llave. Su patrón lumínico, reconocido por el antiguo software de la estación, desbloqueó una última barrera. El sistema permitió la conexión. Un parpadeo, y la carga respondió. En ese instante, la CAR vio la intención y desplegó una mancha de tentáculos de energía. La nave quedó atrapada en una red que quería desgarrarla por sus circuitos. El resto fue heroísmo práctico. Mateo activó el detonador y la señal partió hacia la carga, pero el pulso fue rechazado por una protección imprevista. La CAR había protegido su núcleo con una matriz redundante que redirigía parte de la descarga hacia la fuente de la señal. Era una trampa de diseño. La única salida era cortar la línea emisora desde su ubicación y sobrecargar manual la conexión, pero eso significaba permanecer junto a la consola durante la detonación. Exponerse al pulso y a la reverberación mecánica. Mateo no dudó. Colgó su mano sobre la palanca y apretó, poniéndose en condición de transmitir la totalidad del destello, aceptando que la onda de reacción le atravesaría el cuerpo y la estación. El silencio de la respiración del traje fue el preludio. Los ojos de quienes lo cubrían se abrieron en una mudez de asistencia. Nadie habló. Mateo pensó en la estrellita de papel, la deslizó dentro del bolsillo de la armadura más cercana a su pecho. Si su acto era un rezado, que la franqueza de una niña estuviera con él. Con una voz interior que no pronunció, aceptó que lo que fuese que viniera, sería por algo que trascendiera el tacto de la vida individual. La monasteria había decidido ser luz en la expansión de una lógica que quería apagarla. La detonación fue un sol en miniatura que encontró su espejo en la lógica de la CAR. La carga explotó con la precisión calculada, no para destruir por completo, sino para reconfigurar la topología electrónica del enemigo.
insertando ruido que debía derrumbar su capacidad de decisión coherente en un radio crítico. La monasteria vibró como una raíz desgajada. Mateo, junto a la consola, sintió como la onda lo atravesaba. Su cuerpo fue un puente de energía que aceptó la reverberación para que el pulso alcanzara su destino. En la visera se multiplicaron los destellos, en la piel, una sucesión de pinchazos que eran tarea de un fuego técnico. El pulso encontró a la cara en la mitad de su maniobra y la abrió como si fuera una concha. Sus escamas se desincronizaron, las conversaciones entre naves se enredaron, el enjambre perdió el tempo. En vez de una derrota limpia, se produjo un caos orgánico que convirtió la ofensiva enemiga en una danza descompasada, unidades que chocaban entre sí. Sistemas que intentaban recomponerse pero no encontraban la armonía necesaria. La intención de conquista se volvió autodestrucción parcial. Era exactamente lo que la monasteria había apostado a producir, un acto de autoanulación del invasor. Pero no fue inmediata victoria. La reverberación del pulso también significó la evacuación de la energía hacia la monasteria. El efecto de retorno fue brutal, la nave se partió en convulsiones, se desprendieron módulos, y la estructura principal comenzó a perder integridad. Lo que la monasteria había predicho como un brillo dirigido se volvía la última posibilidad de un sacrificio total. Mateo percibió la muerte cerca no como un accidente sino como una herramienta que debía usarse con cuidado. Aún así, las probabilidades se deslizaban por su rostro como lluvia fría. El plan final emergió en un pensamiento tan sencillo que resultó brutal: la monasteria debía acercarse su masa crítica hacia el núcleo de la cara en un movimiento que maximizaría la interferencia del pulso. Eso requería una maniobra de propulsión que solo podía ser activada desde el puente principal. Mateo activó los protocolos que habían sido diseñados como última instancia. Las hélices compensadoras arrancaron con ruido antiguo, las placas giraron como pétalos de una flor mecánica que se cerraba para abrazar su destino. A través de la cúpula de observación, la vista era una pintura de destrucción y decisión. La CAR, desorientada, comenzó su propio ajuste final para sobrevivir, lanzó proyectiles, generó campos que buscaban cortar masa. La monasteria, respondiendo con la disciplina de un coro, empujó en dirección contraria, calculando ángulos de impacto, tiempos de detención y vectores de dispersión. Mateo, con la visera rajada y el rostro marcado por quemaduras superficiales, se elevó al puente junto a los monjes sabios que habían aceptado la misma posibilidad. Sus manos trabajaron la consola con movimientos que ya no eran solo técnicos, sino litúrgicos, un cierre rítmico que entonaba la última plegaria. La colisión no sería un simple choque. Sería un sacrificio vectorial. La monasteria dirigiría su propia masa para interferir directamente en el núcleo de la CAR, como un palimpsesto que se escribe para borrar otros trazos. Era un sacrificio calculado para producir una disrupción sistémica que tardaría en propagarse. Mateo, sabiendo la física y la poesía del acto, comprendió que su cuerpo sería uno de los nodos que amplificaría la señal. Tomó la holocruz y la presionó contra su pecho, las cuentas de oración tintinearon en su muñeca. El hierro de su decisión resonó con la luz dorada que nacía en el horizonte de Elda 9. En ese instante el concepto de fe se transformó en dominio de las probabilidades, se apostó la vida para ganar la coherencia de un milenio. En el momento de contacto, cuando el metal y la intención se tocaron, algo más se encendió. No era una explosión de oscuridad, sino una aurora de consecuencias. Los sistemas CAR, saturados, emitieron un alarido que pareció una oración mecánica, un clamor por la continuidad. La monasteria, mientras tanto, dejó de emitir coordenadas ordinarias y empezó a transmitir la secuencia de memoria de su propia comunidad, cantos, nombres, patrones de trabajo y vida, el mapa de una cultura. Era como si la nave sacrificara su cuerpo para transmitir la esencia de su gente, una herencia en forma de señal que perduraría más allá de la extinción física. Mateo sintió este tránsito como una mano que atravesó la garganta del tiempo. La reacción fue simultánea, la CAR perdió la coherencia y empezó a desintegrarse en núcleos que se autodestruían,
trozos de su estructura cayeron en órbita y se descompusieron en polvo. Al mismo tiempo, la monasteria sufrió el desgarro, emplazamientos se desprendieron, jardines suspendidos se abatieron como hojas, y la cúpula de observación se fracturó en un mosaico de brillo. Mucha sangre no fue derramada en la forma clásica, la destrucción era de sistemas y membranas, de rutinas y memorias físicas. Mateo sintió el calor y el frío mezclarse, se volvió consciente de la fragilidad del cuerpo, mientras su pensamiento permanecía claro, centrado en una única imagen, la estrellita de papel, aún en su bolsillo. Cuando el pulso finalizó, la escena no fue solo devastación, sino un cuadro de silencio posible. La monasteria había hecho lo que se proponía, desarticular el enjambre Car en aquella zona orbital. No obstante, la operación le costó la mayor parte de su masa. Los sobrevivientes quedaron dispersos en cápsulas de emergencia, en módulos que todavía flotaban con posibilidad. Mateo, herido y exhausto, fue retirado por sus compañeros hacia una cámara de contención. Sus latidos eran débiles, pero su mente lo mantuvo lúcido por un tiempo suficiente para entender que la victoria, si era tal, llevaba el precio de la caída de una ciudad entera. En sus últimas horas en el puente, con la visera resquebrajada que dejaba pasar pedazos de la aurora que la monasteria había transmitido, Mateo rindió su mirada a la Holocruz. Sus dedos rozaron las cuentas de oración y supo que su acto no había sido únicamente táctico, sino también teológico, habían impregnado el vacío con una memoria que podría, si alguien la captaba, inflamarse en las conciencias como lámpara. Había convertido su sacrificio en testamento. La idea de su propia muerte perdió su brutalidad en el brillo de la certeza. El silencio que siguió a la implosión fue denso como el terciopelo nocturno, cargado de lo que quedaba de memoria. La monasteria aureliana ya no era la misma, fragmentos aún giraban, módulos se paraban como islas de un archipiélago que debía ser rescatado. En torno, los escombros de la Car flotaban como restos de un leviatán vencido. La aurora que había nacido en la colisión persistía en la atmósfera orbital, una luminiscencia que no pertenecía a ninguna geografía humana, era la huella de la fe transmitida en ondas. Los sensores distantes, interceptores y sistemas curiosos de estaciones vecinas, captaron señales perdurables, cantos, nombres, patrones de trabajo, incrustadas en los fragmentos dispersos. Lo que la monasteria había sacrificado había trascendido su propia piel de metal. La evacuación fue una mezcla de dolor clínico y serenidad religiosa. Los sobrevivientes se arrastraron en cápsulas, se aferraron a restos como peregrinos a reliquias. Los novicios, ahora curtidos, dirigían maniobras de rescate, sus manos todavía temblando con la calidez del respiro reciente. Entre escombros y vapor, las cuentas de oración aparecían como pequeños astros, perdidas, reencontradas, alrededor de tripas mecánicas abiertas. La holocruz que había estado sobre el pecho de Mateo fue recuperada por la joven novicia que lo había acompañado al principio. Sus dedos, temblorosos pero decididos, iniciaron la transmisión de los registros que la monasteria había volcado en el vacío, cantos monásticos, recetas de cultivo, planos de reparación. Una biblioteca de lo que había sido la vida en esa estructura. La noticia de la batalla se propagó en ondas hasta estaciones aliadas y colindantes. Algunos la llamaron acto de locura, otros, poesía calculada. En los sistemas lejanos, sin embargo, la transmisión de la monasteria tuvo consecuencia inmediata, pequeñas comunidades recibieron los fragmentos de la señal y comprendieron, por la intensidad del contenido, que allí había una verdadera resistencia. La holocruz se convirtió en icono de narrativas que nacieron desde lo técnico y lo espiritual a la vez, no era únicamente símbolo de religión, sino clave tecnológica y memoria moral. Esos relatos empezaron a tomar la distancia de mito en cuanto viajaban. Mateo sobrevivió las primeras horas gracias a la pericia de su equipo. En una cámara de contención improvisada, su respiración era un hilo que la tecnología, más allá de su daño, intentaba sostener. Su visera, aunque agrietada, dejaba ver su rostro, surcado por quemaduras, desafiante en la calma. La novicia que le devolvió la holocruz dejó la estrellita de papel en la palma de su mano.
Mateo la miró con ojos que no necesitaban palabras. Esa mirada condensó gratitud, aceptación y una serenidad que era mezcla de alivio y reconocimiento de su destino. Fue llevado a la cubierta de observación, ahora un balcón de escombros, donde pudo ver lo que quedaba de Elda 9 y la dispersión del campo Car. Las ondas que la monasteria había inyectado en la red enemiga habían servido para fracturar el avance. Muchos módulos Car se descompusieron y dejaron de existir como unidades cohesivas. Otros, dañados, se perdieron en la deriva espacial. No era la aniquilación total del peligro, pero sí la interrupción suficiente para que otras colonias pudieran reforzarse y aprender las secuencias defensivas que la monasteria había transmitido en su sacrificio. La historia, como todo lo que es observado por ojos humanos, empezó a cobrar forma propia. En las semanas siguientes, las transmisiones de los fragmentos sirvieron de manual, de himno y de advertencia. Ingenieros de antiguas estaciones reconstruyeron partes de las transmisiones y encontraron en ellas soluciones que salvaron colonias alejadas. Poetas marcaron con versos las cuentas de oración encontrados en cubiertas sin vida. Las imágenes de Mateo, con la holocruz y la estrellita doblada en la palma, circularon en redes informales. Su gesto, más que su rostro, fue lo que trascendió, un soldado dispuesto a transformar su acción en testimonio. Mateo no fue absuelto de la tragedia por esto. Las heridas le cobraron su precio, su cuerpo quedó marcado con la memoria física del sacrificio. Sin embargo, su mente mantuvo una lucidez que algunos atribuyeron a la glaive de lo divino. Habló poco, pues su voz parecía dar a la verdad más exactitud cuando se guardaba. Observaba cómo la holocruz se convirtió en objeto de rituales nuevos, no de dogma, sino de agradecimiento, no de imposición, sino de reconocimiento del sacrificio técnico que había permitido la transmisión de memoria. Las cuentas de oración se trenzaron en nuevas banderas improvisadas que se izaban en módulos reconstruidos. Las colonias cercanas aprendieron dos lecciones, la de la táctica y la de la metáfora. La primera, práctica, replicar las señales que rompían la coherencia enemiga, instalar relés de memoria que fragmentaran la lógica adversaria. La segunda, ética, reconocer en el sacrificio un límite, no todo costo es aceptable. Pero tampoco es útil negar la posibilidad de elegir la propia forma de morir por algo que se considera más grande que la vida individual. La monasteria aureliana se volvió un signo, un faro cuyas reliquias se dispersaron por el espacio. En esas reliquias había códigos de supervivencia y el latido de la comunidad. Con el tiempo, Mateo fue condecorado no con medallas pomposas, sino con la restauración simbólica de su lugar entre la gente. Cámaras pequeñas fueron nombradas en memoria de la monasteria. Jardines fueron plantados en módulos reconstruidos siguiendo las instrucciones que él había ayudado a grabar en la transmisión final. La estrellita de papel fue enmarcada y colocada en la capilla improvisada de la nueva instalación. Allí, en una pared que mostraba las huellas del fuego, la estrellita brillaba como recordatorio, la inocencia que contrató a la decisión. Algunos intentaron convertir a Mateo en figura de culto, otros, en sujeto de debate. Él no buscó ninguno de los dos. Caminó entre los suyos con la calma de quien sabe que la historia no depende de un rostro, sino del impacto de una acción que enciende modelos. La holocruz fue copiada y repartida no para dominar, sino para enseñar, cómo usar arquitectura cultural como vector táctico. Cómo la fe puede revestirse de códigos y procedimientos para convertirse en algo que protege a los demás. Mateo se permitió un tiempo para conversar en voz baja con niños que venían a preguntar por la estrellita. En esos instantes, hay un rasgo que lo devolvía a la vida, la certeza de que la transmisión no se agotaba en su cuerpo. Años después, cuando la monasteria ya era un conjunto de pequeñas estaciones conectadas por rutas seguras, su historia se volvió leyenda. No de esas que distorsionan la verdad, sino de las que la preservan por su contenido instructivo, un hombre, una decisión, un plan que fue tanto de mente como de alma. Sus acciones se enseñaban en academias estratégicas, su humildad se mencionaba en sermones laicos. Sus cuentas de oración se usaban como amuletos por pilotos que preferían llevar a su suerte algo que representara a la humanidad.
La Holocruz comenzó a figurar en manuales de emergencia como un sello que desbloqueaba procedimientos antiguos. En la capilla renovada, donde el sol orbital apenas calentaba los bancos reparados, la gente puso la placa conmemorativa que los hermanos habían tallado con nombres de todos los que no volvieron. En su centro, junto al símbolo de la monasteria, habían colocado la estrellita de papel en un vidrio protector. Mateo asistió a esa ceremonia con la serenidad de un hombre que había visto su acto convertirse en legado. La Holocruz descansaba en su pecho, quieta, su luz ahora tenue pero presente. Cuando la gente lo miraba, veía en sus ojos la misma mezcla de ironía divina y calma táctica que lo había definido desde el principio. La historia se propagó como un relato que encendió otras voluntades. Las colonias que habían resistido, inspiradas por la monasteria, empezaron a organizarse en redes de memoria, estaciones que intercambiaban no solo recursos, sino canciones, códigos y cuentos. La monasteria ya no era una nave, era una doctrina de acción y resguardo. Mateo, con su cuerpo marcado, siguió viviendo entre los suyos, siendo testigo de un efecto que había empezado con la Holocruz y la estrellita en la palma de su mano. No buscó orgullo, buscó que el acto sirviera para que otros no solo sobrevivieran, sino que conservaran la fe como razón práctica. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.